carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Carlos Zaldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola Gisela, buenas tardes. Santiago, cuénteme cuál es su posición primero ante las nuevas medidas que se han tomado, por favor. Carlos. Sí, Gisela, mira, lo que tú comentabas al inicio de la entrevista, nosotros creemos que el Ecuador, en la poca posibilidad que tiene para hacer inversiones como país, como gobierno, no puede desaprovechar toda la inversión de cerca de 400 o 500 millones que ha hecho en el último año para sacar adelante el esquema de vacunación. La idea es que con los pocos recursos que teníamos hemos hecho un excelente trabajo, de los pocos que se ha hecho en este gobierno, haciendo una alianza, entre comillas, alianza público-privada, que ha sido realmente un éxito este esquema de vacunación. La idea, hacer esa inversión de 500 millones de dólares para tratar de que la mayoría de los ecuatorianos en el menor tiempo posible estemos vacunados al menos con 2 dosis. A tal punto que hoy cerca del 90% de los ecuatorianos en la ciudad de Quito, más del 90%, estamos ya vacunados con 2 dosis y algunos ya con 3 dosis. La idea, salvar la economía a través de esa inversión. Lamentablemente el COE y el Ministerio de Salud Pública parece que, digamos, manejan otro esquema que el presidente de la República, manejan otros datos que el presidente de la República, y aparentemente lo único a lo que se dedican es a idear complicaciones para el sector productivo que obviamente le preocupa la salud de los ecuatorianos, le preocupa y aplaude todo ese gran esfuerzo que hacen los médicos ecuatorianos al atender todos los casos de COVID y otras enfermedades en los hospitales públicos y privados, pero que también obviamente nos preocupa la salud de las empresas, porque si es que un tema es inmediato, como el tema del COVID, en el cual todos hemos invertido tiempo, plata, tiempo de cada uno de nosotros apoyando el esquema de vacunación, el ministerio hoy y el COE ponen cada vez más restricciones a los negocios, ponen cada vez más restricciones al tema de los aforos en los diferentes tipos de servicios productivos que se tienen. Las empresas vienen ya viviendo más de 2 años una crisis económica que se ahondó con la pandemia, sin recibir ayuda de ningún tipo de organización pública, han sobrevivido, y hoy que estábamos empezando a intentar levantar nuevamente la economía de nuestras empresas, nos vemos nuevamente afectados por estas restricciones que lo único que harán seguramente es el cierre de algunas empresas que ya no van a poder resistir, y obviamente en el caso de la capital y en el caso de todo el Ecuador, que las cifras de desempleo sigan aumentando. Es realmente lamentable el manejo que se está teniendo por parte de las autoridades. Ahora, ¿se han cuantificado ya las pérdidas económicas por la reducción de los aforos o tienen proyecciones de cuánto podría perderse? Gisela, en años anteriores hemos hablado de cerca de 28 mil millones de dólares de pérdidas a nivel nacional. Estamos empezando un año complicado, estamos empezando un año con más impuestos, estamos empezando un año con más altos costos de producción por la subida del salario básico unificado. Todo eso ha venido absorbiendo el sector productivo privado, mermando en la mayoría de casos la rentabilidad de todos los tipos de negocios. Seguramente este será un año complicado al arrancar en enero con restricciones, con no poder tener las facturaciones proyectadas al final del año para el año 2022. Al 100%, estamos en algunos casos con aforos del 50%, en el mejor de los casos del 75%, y ya en algunos cantones a nivel nacional, para ciertos sectores hay aforos del 30% menos. Entonces, 30% incluso si están afuera, en el caso de restaurantes, por ejemplo. No, pero hay gente que entiende, o sea, creo que la ciudadanía entiende este clamor porque necesitamos trabajar, porque no podemos perder más plazas de empleo, porque es igual de mortífero para la ciudadanía que la enfermedad, el quedarse sin empleo. Pero con la aparición de una variante que es mucho más contagiosa, ¿es correcto llamar a que las autoridades prioricen la economía? Gisela, yo no creo que este es un tema de las autoridades ni del privado. Yo creo que este es un tema de encontrar el balance en todo, en el tema salud y en el tema económico. Lamentablemente, en el caso del Ecuador, ni siquiera nos podemos comparar con lo que se han hecho en otros países de la región, porque en otros países de la región cercanos como Colombia y Perú, Chile, por ejemplo, han recibido siempre el apoyo económico del sector público. En el caso del Ecuador, vamos 2 años de pandemia y no hemos recibido ningún tipo de apoyo. El único que ha estado apoyando constantemente es el sector privado al sector público.
Entonces, aquí yo creo que no es un tema de escoger prioridades. Yo creo que aquí lo que hay que tratar es de llegar a un equilibrio, sabiendo que a todos los actores del sector económico, del sector productivo privado, nos interesa y obviamente es una prioridad la salud y la vida de todos los ecuatorianos. Pero como usted bien decía, Gisela, lo uno, digamos, centrándonos en el tema de la pandemia, es un tema inmediato, y el tema de la pérdida de empleo y el hambre y la muerte por hambre es un tema a mediano y largo plazo. Yo creo que las dos cosas se puede llegar a un equilibrio y se puede sostener la economía sin restringir demasiado el tema de los aforos y el funcionamiento normal y no poniendo en riesgo la vida de los ecuatorianos. ¿Qué es no restringir demasiado el aforo para ustedes? ¿Cuál es la medida correcta, quiero decir? Porque en cierta forma, a mí lo que me parece es que mi criterio personal y el que he oído que mucha gente también lo dice es, bueno, hay que ser coherentes con las medidas, ¿no? Por un lado, no puedes dejar un transporte público que tenga un aforo del 100% en horas pico, cuando es donde se genera mayor cantidad de contagios, y le quites a los restaurantes que tengan el aforo que necesitan en exteriores, como dejándole al 30%, que lo matas al sector de los restaurantes, ¿no? Pero como que ahí no hay coherencia. Pero ¿cuál sería el punto medio, digamos? Gisela, hemos hecho esta mañana algunas conversaciones con cámaras de comercio internacionales a nivel región América, y en la mayoría de casos, le digo, Paraguay, Bolivia, Argentina, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, tienen altos índices de contagios. Obviamente la positividad ha ido incrementándose en las últimas semanas, pero ellos no tienen ningún tipo de restricción. Y en el caso de República Dominicana, sectores muy golpeados como el sector turístico, ha arrancado con cifras récord este año sin ningún tipo de restricción, ni siquiera para temas de conciertos. En Estados Unidos, por ponerle un ejemplo, la única, digamos, restricción que existe es que en lugares cerrados se utilice obligatoriamente la mascarilla. Pero ya en algunos estados, el uso de la mascarilla y la presentación del carnet de vacunación no es obligatorio. Entonces, lo que se pretende aquí es hacer un llamado a la ciudadanía a que seamos responsables, a que nos cuidemos cada uno de nosotros y no dependamos del Estado, del Ministerio de Salud, del COE o de un municipio, sino que seamos conscientes de que esta pandemia la tenemos que vencer juntos y todos siendo responsables y cuidándonos. En el mismo ejemplo que usted decía del transporte público, si todas las personas que ocupan el transporte público, en el caso de Quito, el 70% de la población se maneja en transporte público, todos somos responsables, no nos sacamos la mascarilla, utilizamos una mascarilla que sepamos que nos va a proteger. El índice de contagio en el transporte público puede ser menor. Lamentablemente aquí también dependemos mucho de la responsabilidad con la que cada uno de nosotros como ciudadanos nos manejemos. Entonces, creo que se pueden utilizar ejemplos que se han hecho en otras economías de cómo se ha manejado la pandemia sin complicarnos a través de reglas de restricciones de aforos, sino haciendo un plan extensivo de comunicación a toda la comunidad para que seamos todos responsables. Si nos sentimos de alguna manera con síntomas de contagio, nos aislemos primeramente y luego tengamos acceso a testeos. Que todos intentemos estar vacunados, independientemente de cuál sea nuestra tendencia. Creo que está clarísimo que una de las cosas que está ayudando a que esta nueva variante y otras que vendrán no sean tan mortales, tan letales, es el esquema de vacunación. Un poco que sea la responsabilidad de cada ciudadano, ¿no? Y que no se perjudique con esto a ciertos sectores que se están levantando, es entendible. Usted mencionó varios países que no han tomado ningún tipo de medida, que sigan adelante pese a que también tienen altos índices de contagio por la variante con la Omicron, digamos, que es Paraguay, Bolivia, dijo usted, Colombia, incluso sé que México tampoco ha tomado ningún tipo de restricciones desde un inicio y sigue trabajando abiertamente. Sin embargo, hay otros países como Finlandia, que las autoridades han decidido cerrar de nuevo centros comerciales, restaurantes y lugares de aglomeración masiva. Obviamente no tenemos el nivel de economía que tiene Finlandia, ya quisiéramos, pero ¿usted cree que, por ejemplo, ese tipo de acciones a nosotros nos acabaría económicamente? Usted ha dicho algo clave y yo creo que cada país tiene una realidad propia y obviamente nosotros no tenemos la realidad de los países escandinavos que tienen primeras economías a nivel mundial. Insisto, en el Ecuador lamentablemente el sector privado no ha recibido ningún tipo de incentivo o ayuda
por parte del sector público y los negocios en el Ecuador se están sosteniendo siempre al filo de la navaja. Esto agravado, insisto, a que los costos de producción en el Ecuador siguen incrementándose, los impuestos siguen incrementándose, restando liquidez. Y hoy con estas restricciones seguramente las ventas se verán afectadas, no sabemos todavía en qué porcentaje, pero es interesante que estemos pendientes de estos análisis que haremos en la Cámara en las próximas semanas, siguiendo los diferentes sectores de nuestros diferentes afiliados para saber la real afectación que podemos llegar a tener. Pero incluso, Carlos, entiendo que ya se han visto afectados muchos sectores de comercio, restaurantes y demás, antes de que se tomen estas restricciones por el miedo de la misma gente a salir. Con la nueva variante. Se nota inclusive en el tema de la movilidad y el tránsito en la ciudad de Quito. En las últimas semanas, obviamente, hay algo de menos movilidad por el tema de que el sector público ya tiene teletrabajo en un porcentaje importante, que algunas oficinas han decidido volver al teletrabajo, que no tenemos todavía los colegios y universidades en transporte escolar en las calles. Sin embargo, creo que es bastante sui generis lo que está ocurriendo en horas de la mañana y en horas pico, inclusive en la capital de la República se ve muy poca gente circulando, los centros comerciales no están abarrotados como en otras épocas y eso es lamentable. La gente se asusta y por eso siempre hay que tomar las decisiones que se deba tomar desde el sector público, el gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados, con toda la responsabilidad que implica hacer los comunicados que tienen que hacer para que la ciudadanía no entre en pánico y ese pánico afecta aún más a una economía ya deteriorada. Es difícil la situación que estamos viviendo. Ahora se reportan fallecidos, los contagios crecen, pero como usted dice, hay que tomar también responsabilidad en cada uno de los ecuatorianos, ¿no? Porque una cosa, por eso yo hablaba de que seamos coherentes, sobre todo las autoridades en la toma de decisiones, porque uno puede decidir no ir a un restaurante si no quiere contagiarse, pero la mayoría de los ecuatorianos, o por lo menos en las ciudades grandes como Quito y Guayaquil, el 70% de los habitantes usan el transporte público y no tienen opción a otra cosa, tienen que usarlo. Y ahí sí se pueden contagiar, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más coherentes con esas medidas y sobre todo tratar de no lastimar nuestra ya frágil economía. Yo le agradezco muchísimo. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Agradecemos a Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, hablando sobre cómo están afectando estas medidas y cómo van a afectar justamente al sector productivo y comercial de Quito.